Este medio de comunicación a través de Sacred Heart RC. Tenemos aquí al Padre Ben, que ya está listo para dar inicio a nuestra clase. Le damos bienvenida, Padre. Adelante. Joseph, yeah, thank you. God bless you. Yes, Joseph Montesuna. Thank you, Jose. Yeah, Joseph. We have two Josephs. Yes. Thank you. God bless you, guys. Joseph, how are you? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Guy, thank you. Joseph. Yeah, okay. Buenas tardes a todos. Me da mucha alegría compartir la tarde con ustedes otra vez. Y no es muy interesante que estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Ustedes también están en la casa de Dios porque nuestras familias, hogares, son unas iglesias pequeñitas, lo que llamamos la iglesia doméstica. Ok. No está funcionando, hermano. Yes. Ok. Gracias. Buenas tardes, que está muy bien que somos una iglesia unida, la iglesia doméstica en nuestras familias, en la familia grande, la iglesia que está aquí. Nosotros somos el pueblo de Dios, la iglesia que camine hacia nuestro Dios. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema sobre la Eucaristía. La inmensidad de nuestro Dios que se hace presente en la Eucaristía está muy bien subrayada en las enseñanzas que estamos haciendo. Hemos tomado casi 5 clases sobre la Eucaristía. Esto significa que la Eucaristía es muy importante en la vida cristiana. Recordamos que los padres del Concilio Vaticano II decían que la Eucaristía es la fuente y la suma de la vida cristiana. Hemos hablado sobre lo que Jesús hace en el sacramento de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad. Hemos tratado a ver lo que hacen los sacerdotes en la celebración de la Santa Misa. Esta tarde yo quiero que vayamos un poquito a mirar, apreciar, conocer lo que hagan el pueblo de Dios cuando llegan a la Santa Misa. En Salmo 133 se dice: qué alegría yo tengo cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Ir a la casa de Dios para el pueblo de Dios es algo importante. Hoy la iglesia celebra la fiesta de una persona que amaba la Santa Misa, diácono Efraín, San Efraín. Él amaba mucho la Eucaristía, las canciones, las alabanzas, los salmos. Él participaba activamente durante la celebración de la Santa Misa. Entonces, hemos dicho que en la Santa Misa Jesús se hace presente en la asamblea que se reúnen, hace presente en la palabra de Dios que se proclamen. Él se hace presente en el sacerdote que celebra, y ahora Él está presente también en la Eucaristía, que es la fuente y la suma
de toda la celebración litúrgica. Ahora bien, en la asamblea Jesús se hace presente en cada uno de nosotros que llegamos a la Santa Misa. Entonces la pregunta, ¿qué hagamos? ¿Qué hacen el pueblo de Dios cuando llegan a la Santa Misa? Es muy importante. ¿Cuál es nuestro papel en la celebración? Los padres del Concilio Vaticano II han dicho que el pueblo que se juntan para la celebración litúrgica es un pueblo que tienen que participar activamente. ¿Qué significa participar activamente? Eso significa que uno ha de prepararse antes de llegar a la Santa Misa. Anticipar la celebración. Cuando uno va a las fiestas sociales, por ejemplo, una celebración de boda, uno se prepara, uno se arregle para ir a una fiesta de las bodas, una fiesta de cumpleaños, una fiesta social. Nosotros preparemos. Así, cuando vayamos a la fiesta de Dios, la Santa Misa es la fiesta de Dios, donde Jesús es el celebrante principal. Él es el celebrante importante en la celebración. Por eso hemos de preparar, como hemos dicho al principio de estas clases, prepararnos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Hay una relación entre el sacramento de reconciliación y la celebración litúrgica de la Santa Misa. Porque en la Santa Misa hemos de prepararnos a recibir la Santa Comunión. Y hemos de recibir la Santa Comunión en una manera propia. Por eso hemos de prepararnos a través de limpiarnos espiritualmente, de recibir el perdón de nuestro Dios si hemos pecado en algo grave. Pedir el auxilio de Dios para que nuestros almas quedan listos a recibir el don de la Eucaristía. Entonces hay una preparación espiritual, hay una preparación física, pero no significa que cada sábado uno tiene que confesarse antes del domingo, no. Pero es recomendable que cada mes, al menos, uno tiene que confesarse una vez. Hay personas que les da un poquito vergüenza para irse a confesar. El diablo es el que confunde a la gente para no se acercar al sacramento de la reconciliación. Entonces uno tiene que mirar dentro de uno mismo para saber si estoy preparado para recibir a mi Dios. Si he limpiado mi corazón. Es como en la casa, cuando vas a recibir una visitante importante, se limpia la casa, se haga todo bien. Así también hay un proceso de limpiar nuestros corazones a través del sacramento de la reconciliación. Entonces hay una conexión entre el sacramento de la reconciliación y la recepción del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Uno tiene que prepararse también materialmente, físicamente, poniendo las ropas adecuadas, sabiendo que tú vas a visitar a nuestro Dios.
a tener una convivencia con nuestro Dios, a tener un contacto con el cielo, a quedar en la asamblea santa, en la asamblea de los bautizados, en la asamblea de los hijos e hijas de nuestro Dios. Cuando lleguemos a la Santa Misa, uno tiene que llegarse a menos 10 minutos antes. En este domingo que viene estamos diciendo a la gente que lleguen 30 minutos antes para que puedan también cumplir los requisitos del Estado para entrar en una asamblea concreta. Entonces uno tiene que venir 30 minutos antes para que uno pueda entrar sin problemas antes de que se empiece la Santa Misa. Pero es algo importante para nosotros, cuando las cosas van normales, a venir 15 minutos, 10 minutos antes. Cuando uno llega, uno empieza a prepararse espiritualmente en un silencio, porque el silencio es el lenguaje de nuestro Dios. Uno entra en un silencio de corazón, esperando la llegada y la entrada de la procesión de la Santa Misa. Uno puede arrodillarse, gracias a Dios, a partir del domingo que viene en la iglesia grande, hay el Santísimo esperándonos en un tabernáculo. Podemos entrar sabiendo que el Señor está presente. Entonces uno empieza a prepararse para participar activamente antes en la Santa Misa. Cada vez que entremos, un silencio. Madre Teresa de Calcuta decía, todo empieza en el silencio. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio para mí es la sanación. Entonces, cuando uno entra en el silencio, entonces empieza la oración mayor, que es la Santa Misa. Y cada vez que se empieza, porque la Santa Misa es la oración mayor, hay un intercambio de palabras. Oración es hablar con nuestro Dios. Como San Damaso nos ha descrito la oración, es levantar nuestras almas, nuestros corazones hacia nuestro Dios. Entonces, es esperar una unión entre Dios y su pueblo. Este es un papel del pueblo de Dios, a levantar su corazón, su alma, para que uno empiece a disfrutar la Santa Misa. Hay un intercambio de palabras. Dios nos habla y nosotros respondemos. Muy importante. Por eso el sacerdote empieza invitándonos con la invocación de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, amén. Queremos lo que venimos para hacer. El amén en la Santa Misa, en la oración, es como un sello. Estoy de acuerdo. Es que uno está afirmando. Estoy de acuerdo que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hemos reunido en su nombre. Tú dices amén. Empieza a participar activamente. El sacerdote nos salude con un saludo que vemos el domingo pasado en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nosotros respondemos, y con tu espíritu. Un diálogo. La oración es un diálogo. El sacerdote representa a Jesús. Hay un intercambio, hay una conexión, hay una interacción. Si tú saludas a alguien, buenos días, y esa persona no responde, tú no vas a quedar muy contento. Tú quieres que me respondas. Así también, en los responsos de la Santa Misa, es seguir. Hay una interacción entre el altar donde este sacerdote y donde nosotros quedamos. Y en la Santa Misa estamos muy cerca del altar. Se dice, cerca del altar significa cerca de Dios. Entonces, estamos en la presencia de nuestro Dios y hemos de responder a las oraciones. Y cada vez que hemos recibido el saludo de sacerdote, un saludo bíblico, porque lo que hagamos en la Santa Misa tienen raíces bíblicas, muy importante. En este momento estamos de pie. Quedar de pie significa quedar de atención. Es como cuando viene la bandera de los Estados Unidos. Nosotros ponemos de pie y saludamos y veneramos y honramos la bandera. Así, cuando estamos de pie, estamos honrando nuestro Dios, su presencia. Entonces hemos de quedar como un pueblo que está preparado para su Dios. Soldados de Dios que están poniendo atención, mirando lo que está ocurriendo. Jesús es our commander general. Él es el que dirige y estamos mirando a él a través del sacerdote. Un contacto de ojos entre ti y lo que está ocurriendo en el altar. Entonces, el sacerdote introduce la Santa Misa, empieza de decirnos que preparemos para la celebración. Miramos un poquito más, pero antes de cuando tú llegues a la Santa Misa, tú conoces cómo eres. Entonces tú puedes decir, Señor, esta mañana no he hecho muy bien, no saludo bien a mi marido, a mi esposa, a mis hijos antes de llegar a la misa, perdóname, he hablado un poquito, una cosa que no está bien en el coche cuando estamos llegando, no he observado las reglas de tráfico cuando estamos viniendo, no he admirado a los que nos ayudan con Parking Lot Ministry, he estado enojado con ellos, Señor, perdóname. Cosas pequeñitas ponemos ante nuestro Dios, preparándonos. Señor, estoy aquí, mi alma tiene sed de ti, ¿estás listo? Entonces tú unes con la iglesia celestial, la iglesia como comunión de los santos. Cuando el sacerdote nos invite, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, porque en la Santa Misa no estamos solos. Llegan los ángeles, los santos, comunión de los santos. Por eso hemos de prepararnos muy bien, porque no estamos solos. Hay una comunidad y donde nosotros moramos en este momento de la celebración de la Santa Misa de la Eucaristía. Muy importante. Entonces el sacerdote, después de él pide el auxilio de Dios para que se perdone los pecados de su pueblo, de nuestro pueblo. Su pecado propio de él y los pecados de la gente. Veniales, cosas que hemos hecho sin tener mucha cuenta de ellos,
entonces, o ellas, entonces podemos recibir la bendición de Dios y de nuestro sacerdote representando a Cristo. Entonces, él empieza a invitarnos para la canción de gloria, después de Señor ten piedad, gloria, que es el lenguaje, la canción de los ángeles. En el día que Jesús nació, los ángeles cantaron, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres de la buena voluntad. Entonces hay un encuentro entre el cielo y la tierra en la alabanza de gloria a Dios en el cielo. Entonces hay una conexión, hay que unirte con los santos y los ángeles cantando esta alabanza. Y tú tienes que saber que San Juan Diego cantó también esta alabanza. San Efraín, cuya fiesta estamos celebrando hoy, cantó estas alabanzas también. Entonces, cuando cantamos, estamos uniéndonos con la iglesia celestial. Muy importante. Y luego, nosotros, el sacerdote nos invita para la oración mayor, que es la oración de colecta, que es la oración mayor al principio de la Santa Misa. Él une las intenciones. Todos nosotros venimos con una intención. Tú no puedes venir a la Santa Misa sin una intención. La intención mayor que la iglesia tiene en este día y las intenciones particulares. No puedes ir a la casa de Dios sin traer algo. Puede ser una intención. Señor, ayúdame en Señor, ayúdame. No solamente las cosas materiales. Ese problema que tenemos en nuestra iglesia. A veces la gente habla solamente, sáname, Señor, dame trabajo, Señor, ayuda a mi hijo, Señor, haga haga aquello. Uno puede pedir algo más espiritual. Señor, en esta Santa Misa, dame la gracia a ser más humilde. La virtud de la humildad, de sencillez, de la paciencia. Yo quiero saber un poquito más de ti, de sabiduría, de conocimiento. Yo quiero entender un poquito más de las cosas espirituales, el don de la piedad. Uno puede pedirles no solamente cosas materiales, uno puede pedir por las virtudes. Cuando tú cultivas las virtudes, entonces tú estás preparándote muy bien para que puedas manejar las cosas materiales que el Señor te da. Si no hay una base de las virtudes, cuando recibamos bienes materiales, entonces no sabemos cómo se puede manejar. Pero cuando somos personas humildes que han cultivado algunas virtudes, entonces podemos aprovechar más cualquier regalo, cualquier don, cualquier bendición que recibamos de Dios. Entonces uno puede ponerle en esta semana voy a rezar por la virtud de paciencia, por la virtud de sencillez, por la virtud de bondad, de piedad. Este será muy fructífero en nuestra vida espiritual. Entonces, se sientan, sentarse con atención. No es sentarse como estoy cansado, no. Sentarse para dar atención. Como ayer en la Santa Misa, en Mateo 5:1, Jesús subió a monte y la gente se sentaron y él empezó a hablar. La gente estaba escuchando. Sentarse es para escuchar bien. Es una forma también de meditación. Uno puede sentarse. A veces tú ves a los sacerdotes, ellos ponen sus manos así. Es para que da la atención a la palabra de Dios. Y escuchando
con las orejas y mirando al lector, no el libro que tenemos. Tenemos que mirar al lector, porque él está proclamando la palabra de Dios, escuchando con atención la palabra. La primera lectura, la segunda lectura, estamos responsabilidad poniendo atención. Entonces, se sientan en la misa como nuestro papel en la asamblea. La manera que sentamos no es poner sus manos así o ahí, sino con atención, concentración, uno empieza de aprovechar bien y de escuchar bien la palabra de Dios. Entonces, durante el Evangelio se tiene que ponerse de pie, muy importante. Ponerse de pie otra vez, porque Jesús nos habla, el comandor nos habla, nuestro voz celestial nos habla. Él está queriendo hablar con nosotros. O sea, el Papa Francisco decía, los evangelios son las homilías de Jesús. Entonces escuchamos con atención. Entonces después del evangelio el sacerdote predica y luego hagamos algo muy importante, profesar nuestra fe. En la profesión de fe, ahí conocemos quién es Dios y quién son nosotros. Dios, profesamos nuestra fe en Dios, Padre Todopoderoso, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia. La Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Los 4 rasgos de la Iglesia, las 4 características de la Iglesia. Es una, es santa, es católica, es apostólica. Este nos ayuda a ver quién somos. Somos un pueblo, una asamblea santa. Estamos unidos. Hemos venido como una familia. Durante este tiempo de coronavirus, hay gestos que hagamos para ver nuestra unidad que no vamos a hacer. Por ejemplo, no vamos a juntar nuestras manos durante Padre Nuestro. Cuando juntamos nuestras manos es porque somos un pueblo. Estamos unidos, todos nosotros. Cuando saludamos durante el gesto de la paz es abrazar. Pero no lo vamos a hacer en estos momentos porque necesitamos también cuidar de unos a otros. Muy importante, todas las reglas es para proteger. Las reglas de CDC, Centro Center for Disease Control, es para ayudarnos a salvaguardar las vidas de otras personas. La distancia es importante, la distancia social. Pero aunque estamos distantes o estamos observando la distancia social, estamos más conectados en nuestro corazón. Entonces tú puedes mirar a la otra persona con ojos de fe, orando para esta persona. Entonces es la manera que somos la manera que somos un pueblo unido en este momento particular. Entonces, una iglesia, por eso en la Santa Misa vamos durante la oración universal a recordar a todo el mundo, los que están aquí, los que están en Asia, los que están en África, los que están en Sudamérica, recordamos a todo el mundo, los que están en Europa, en la oración universal, porque somos una iglesia. Somos una iglesia también santa, porque la iglesia es donde se produzcan los santos. El pueblo que ha venido a la Santa Misa es un pueblo santo. Entonces, por eso, la manera que
que aportamos en la Santa Misa tiene que ser la manera de los santos. Cómo los santos se comportaban es la misma, significa cómo podemos comportarnos durante la celebración de la Santa Misa. Es un contexto de santidad. La Iglesia produzca los santos. No hay un santo que no fue una persona que tenía tiempo para Dios, que era miembro de una iglesia terrenal, porque un santo que está en el cielo pertenece a la iglesia triunfante, la iglesia celestial. Nosotros todavía somos la iglesia militar, que todavía estamos confrontando los problemas y dificultades del mundo presente, como la mujer, la viuda de la primera lectura de hoy, la viuda de Serafat. Ella estaba en la tierra enfrentando de los problemas y dificultades del pueblo que ella, en la vida del pueblo donde ella vivía. Muy interesante. Y somos una iglesia católica, universalidad del catolicismo se profesa. Y somos una iglesia apostólica, que la iglesia católica tiene una raíz en la espiritualidad de los apóstoles. Son los primeros miembros de la iglesia. No podemos olvidar nuestras raíces. No podemos olvidar que somos una iglesia fundada en los apóstoles, que eran los que conocían a Jesús en persona, en carne y en el hueso, que conocían a Jesús como una persona que estaba aquí, morando entre ellos, que salían haciendo el bien. Entonces, nos lleva a la oración universal que he explicado, que somos una iglesia una. Entonces, el pueblo tiene mucho que hacer durante la liturgia de la Eucaristía. Hemos hablado de la liturgia de la palabra, ahora la liturgia de la Eucaristía. Porque hay dos mesas, mesa de la palabra, donde se proclame, y mesa de la Eucaristía, donde compartimos el cuerpo de Cristo. El pueblo tiene mucho que ver con la mesa eucarística. Recordamos que es el pueblo que han preparado la mesa. Ministros de Dios preparan la iglesia. Son los que limpian la iglesia. Son las personas que ponen también todo lo que tenemos en el altar. El pueblo de Dios. Ellos participan en la liturgia eucarística. Lo he dicho antes, que uno puede desde donde uno está, mirando la vela, mirando el pañuelo del altar, uno puede decir, gracias, yo dio a mi iglesia. Wow. Donde Jesús se va a hacer presente, el pueblo ha contribuido. El pueblo nos da las velas, la vela encendida. Este es un ofrecimiento que yo he dado a mi Dios, a mi iglesia. Entonces el pueblo tiene mucho que ver con el sacrificio del altar. Recordamos, como yo decía en la semana pasada, cuando en la ordenación sacerdotal, un gesto muy precioso, uno de los gestos que a mí me gusta en la ordenación sacerdotal, de gesto más mayor de toda la ordenación, es cuando los sacerdotes se postran, llamando el auxilio de los santos y de los elegidos y del pueblo presente, que cuando llamamos a los santos, oran por nosotros, oran por nosotros, oran por nosotros. Muy interesante. Pero otro gesto, después de que el obispo ha puesto sus manos para ordenar a los sacerdotes, ese gesto, cada vez que ellos son ordenados, entonces cada uno de los
candidatos o los sacerdotes ordenados vienen y quedan en la presencia del obispo. El obispo les da el cáliz y el pan. Muy interesante. Y él decía, con palabras finas y profundas, reciben la ofrenda del pueblo de Dios. ¡Wow! Reciben la ofrenda del pueblo de Dios. Entienden lo que tú hagas. Imita lo que tú celebras. Y conforme tu palabra, tu vida con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Reciben del pueblo de Dios la ofrenda que se ofrece a nuestro Dios. Muy interesante. Ese pueblo que da. Ese pueblo que presenta. El sacerdote va al altar con la ofrenda de su pueblo. El pueblo tiene mucho que ver con la celebración eucarística. Muy interesante. Y este pueblo, el sacerdote ofrece en el nombre de este pueblo. Por eso él decía, oran hermanos para que mi sacrificio y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mi sacrificio. El que no ha puesto a su sacrificio, entonces, ¿por qué estás ahí? Hay algo. Puede ser tu oración. Puede ser una contribución material. Puede ser una donación para los pobres. Puede ser, este es mi ofrecimiento. Tú no puedes decir, no me voy a ofrecer nada. No. Ofrece hasta tu talento, tu tiempo, llegando un poquito temprano a la Santa Misa. Voy a ofrecerle este tiempo. Voy a ayudar en el parking lot ministry. Voy a ayudar como lector, como ministro extraordinario de la Eucaristía. Voy a ayudar en estos momentos que necesitamos más ayuda aquí en la iglesia. Voy a ayudar. Ese es mi ofrecimiento. Uno ofrece. Por eso la gente traigan la ofrenda. Tenemos lo que llamamos una procesión de la ofrenda. Y en esos momentos no lo vamos a hacer porque hemos de limitar contactos. Pero podemos también en la Santa Misa revivir lo que no podemos hacer ahora físicamente, lo hagamos espiritualmente. Y tú puedes decir, me voy a presentar a mi Dios. Aunque no puedo, aunque no hay una procesión de la ofrenda, tú puedes espiritualmente ofrecer la ofrenda a nuestro Dios. Lo que no podemos hacer físicamente porque tenemos que mantener distancia, podemos hacerlo espiritualmente. Entonces, el sacerdote empieza de presentar las ofrendas a nuestro Dios. Porque somos parte de esta ofrenda, durante la consagración arrodillamos. Arrodillarse significa adorar, porque Dios se va a hacer presente en su cuerpo, en su sangre, en su divinidad. Muy importante, arrodillamos. Porque nuestros niños pueden decir, ¿por qué voy a arrodillarme? Tú explicas, antes de la Santa Misa, Dios está ahí. Dios está ahí. Mi papá me decía, mira a Dios. Cuando vamos a la misa, mira a Él. Mira a Dios. Tú puedes decir que no estás mirando algo. Tú estás mirando a nuestro Dios. Muy, muy importante. Con ojos de fe. Con ojos de fe. Tú estás mirando el poder de nuestro Dios. Entonces, después de hay una interacción. El sacerdote habla con nosotros, nosotros hablemos. Y luego, él decía, este es el misterio de nuestra fe. No podemos entender todo como hemos hablado domingo pasado en la fiesta de la Santísima Trinidad. No podemos entender todo. San Agustín quería entender todo,
pero vimos el domingo pasado como San Agustín equivocó, porque el niño decía, tú eres un tonto, tú quieres conocer todo sobre la Trinidad. Entonces no podemos, es el misterio de la fe. Y luego vamos a orar el Padre Nuestro. Cada vez que el sacerdote termina las oraciones eucarísticas, el Padre Nuestro es un momento muy importante en la celebración. Todos nosotros llamamos un mismo Dios. Entonces el sacerdote empieza a unirnos. El Padre Nuestro, la oración de la liberación, librándonos de las cosas de aquí y quitando lo que no es de Dios. Y luego nosotros tenemos el gesto de paz. Nos unen porque la comunión es una comida de todos. Recordamos lo que he dicho, que San Tomás de Aquino nos ayuda a conocer 3 maneras de ver la Eucaristía. Uno es ver la Eucaristía como sacrificio, lo que ocurrió en el pasado. Como comunión, lo que está ocurriendo ahora, en cada misa. Madre Teresa de Calcuta decía, cuando tú miras la cruz, ves lo que el Señor ha hecho en aquel momento. Cuando tú miras a la Eucaristía, tú estás mirando lo que el Señor está haciendo ahora. La comunión es lo que logramos en la iglesia, en la comunión. Y luego podemos en el futuro recibirlo como viático, una comida para los que van al cielo. Muy importante. Pero en este momento estamos unidos. El Señor está trayéndonos juntos porque nos va a traer a la mesa, porque podemos compartir en ese sacrificio, en la ofrenda del pueblo de Dios. Esta ofrenda Jesús hace presente en nuestra caridad, en nuestra entrega, se hace presente. Vamos a compartir esta entrega en la Santa Comunión. Aquí yo quiero hacer un hincapié diciendo en algo muy importante en nuestro mundo de hoy. Porque tenemos este problema de coronavirus, hay una afirmación más y más de la iglesia que la gente tiene que recibir la comunión en sus manos y no en la boca. Hay personas, enseñanzas por ahí, algunos sacerdotes que están diciendo cosas que no tienen una base en el derecho canónico de la iglesia. Hay personas que están utilizando este momento para dividir más a la iglesia. No hemos de escuchar. Porque recibir la comunión es recibir a nuestro Dios. Hay 2 maneras. Uno es de la boca o de manos. Uno tiene que entender que la iglesia crezca. Personas crezcan. Había cuando la iglesia es más mística en las cosas, todo es un poquito, no quiere que todo el mundo conoce. A partir del segundo Concilio Vaticano II se abre la puerta para entender que la gente comprenda que no hay esta cultura de fideísmo. Fideísmo significa tener fe que no puede tener mucha explicación. Pero la iglesia presente es una iglesia donde la fe y la razón van juntos. Muy interesante. Que la fe se explica. San Anselmo decía que la teología, la ciencia de Dios es fides querens intellectum. La fe que busca entenderse y comunicarse. La iglesia no es una iglesia de fideísmo. Fideísmo significa, mi abuelo me ha dicho, yo tengo que hacer. Y yo no puedo preguntar a mi abuelo, ¿por qué se hace así? Es como estaba la iglesia antes. Ahora la iglesia está preparada. Pregúntanos. La iglesia ahora está como lo que Pedro decía en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Quédate preparado para dar razones por la fe que tú tienes.
La iglesia ahora explica. La iglesia ahora nos habla. La iglesia ahora se pone a dar razones por la fe que tenemos en Dios. Por eso podemos dar razones. Hay personas que dicen, cuando reciben la mano, estoy haciendo un altar, un trono para mi Dios. You can say, I'm making a throne for my God. A throne. Y cuando yo recibo en mis manos, significa que me voy a cuidar mis manos. Porque estas manos reciben a Jesús. No lo voy a utilizar para pegar a alguien. Voy a cuidar mis manos. Voy a saber que mi mano puede ser también un trono para nuestro Dios. Y si tú recibes en tu mano es parte de tu cuerpo. Muy interesante. Nuestras manos son partes de nuestros cuerpos. Si tú recibes en la boca, es tu cuerpo. Tu mano es tu cuerpo. Entonces, no tenemos una filosofía de platonismo donde hay una dicotomía entre el cuerpo y el alma. No. Dos van juntos. La iglesia no solamente crea en la inmortalidad del alma, sino también en la resurrección de la carne. Nuestros cuerpos son vehículos para proclamar la grandeza de Dios. Con nuestras manos hemos servido a nuestras familias. Hemos lavado a nuestros niños. Hemos ayudado a los ancianos. Con estas manos son sagrados. Entonces hemos de recibir a Jesús en nuestras manos. Puede ser que tú tienes dolor de la mano, tú dices, Jesús, que ahora que te voy a recibir en mi mano, sana mi mano, sana mi cuerpo. Es muy importante que necesitamos escuchar la voz de la iglesia. La iglesia, cuando comunica las verdades, hemos de escuchar. La iglesia ha equivocado, pero en las cosas doctrinales hemos de escuchar. Hemos de decir que, yes, creo lo que mi iglesia me practica en este momento. Entonces, no tienes que tener miedo o culpabilidad cuando tú recibes en tus manos. Tú eres una persona holística que ha recibido el sacramento de bautismo. Tú eres santificada. Eso es muy importante. Entonces, para recibir la comunión hay una preparación. Uno tiene que hacer también una fe. Señor mío, Dios mío, saber quién voy a recibir. Como hemos dicho en la semana pasada, nosotros somos lo que recibamos. Es muy interesante. Somos lo que recibamos. Entonces, cuando yo recibo comunión, voy a ser como Cristo. Nosotros tenemos que ser, San Agustín lo decía muy claramente, somos lo que recibamos. Por eso vamos a hospital. La gente los médicos saben lo que comemos para saber cómo nosotros al azúcar y todo eso se puede mirar nuestras condiciones físicas y médicas desde lo que comemos. Así también podemos recibir a Jesús y vivamos como Jesús a través de la manera que platicamos, hablamos, vivamos. Uno puede decir, este hombre es un hijo de Dios. Se puede notar. Esta persona recibe la comunión porque esta persona tiene una devoción muy profunda. Entonces, cada vez que recibamos, hemos de orar. Hay una oración que yo los ha dado, el Ricardo lo ha mandado a través de Facebook. Una oración preciosa que San Padre Pío oraba después de la comunión. Quédate con nosotros. Una oración profunda. Nuestro hermano puede ponerlo otra vez en el Facebook, en el website. Tú puedes saber esta oración. Y luego, cuando abre la tienda, vamos a poner esta oración que la gente puede ir a recibirlo gratis o hacer una donación. Pero muy importante la oración después de la comunión. Tú puedes rezarlo en la iglesia, muy interesante. Y si no hay mucho tiempo, cuando se termina la Santa Misa, y tú quedas un poquito, 5 minutos, para decir tu oración personal antes de ir a
a regresar a tu casa. Un momento precioso con Jesús. Y luego hay una oración postcomunión. Anuncio, hemos de escuchar también, es parte de nuestra vida. Escucha cómo está nuestra iglesia, el estado de nuestra iglesia. ¿Qué está ocurriendo en nuestra iglesia? Los horarios de las cosas que hagamos en la iglesia. Tú das atención. Tú no puedes decir, yo he venido a misa con mi Jesús. No he venido para la iglesia. No se puede aceptar a Jesús sin aceptar el cuerpo místico de Jesús. Tú no puedes decir ama a Jesús y yo odio a la iglesia. Si tú odias a la iglesia, no amas a Jesús, porque los dos van juntos. Muy importante. Él lo ha puesto, nuestro puente, que es Ricardo. Él tiene una cabeza privilegiada con el mundo de la tecnología. Gracias, hermano Ricardo. Entonces, muy importante. Escuchamos los anuncios y luego el sacerdote nos da bendición. Cuando recibamos esta bendición es importante. Tú recibas por ti, por tu familia. Tú tienes que tener fe y confianza que la bendición que el sacerdote da en el altar mayor es una bendición poderosa. No hace falta, Padre, bendígame. Sí, cuando tienes una intención particular se puede manejar, pero esta bendición también es suficiente. Y sobre todo ahora que tenemos coronavirus, puede ser que no habrá tiempo para bendecir unos a otros otra vez. Entonces, coge todo. No dice, me voy a recibir lo mío privadamente. Recíbelo. Vaya a la misa con una vasija grande, ¿cómo se dice? Una container. Vasija grande, no pequeñito, para recibir todo en la Santa Misa. Y tú llevas para compartir con tu familia. Y luego tú vayas a la familia a ser eucarístico con los miembros de tu familia. La manera que tú sirves a tu familia, la manera que tú das tu tiempo a la comunidad, la manera que tú te entregas, tú estás celebrando la Santa Misa. En la Santa Misa celebramos con el sacerdote, con la asamblea. Pero cuando vayamos a la casa, en la casa doméstica, en nuestras iglesias domésticas, celebramos la Santa Misa a través de la entrega. Tú celebras tu Santa Misa dando tu vida por el bien de tus hijos, por el bien de tu comunidad, diciendo no violencia, no vamos a participar en la violencia, no, porque no somos de la violencia. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios de la paz. Voy a vivir como Él, condenando lo que no está bien, pero ayudando que se puede construir un mundo mejor. Entonces es muy importante. Recordamos la canción que cantamos siempre, que el Señor nos manda. Cuando el diácono y el sacerdote dicen, vayan en paz, servir a nuestro Dios y vuestros hermanos, podemos recordar esta canción. Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois la espiga que empieza a granar. Sois agullón y caricia a la vez, testigos que hay que enviar. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia con vosotros estoy. Gracias. Y si hay personas que tienen preguntas, ahora los toca. Gracias. Espere, José, ¿puedes quitar su mic, por favor?
No, quería dar las gracias al Padre Al y a todos ustedes por la clase, más que nada. Gracias. Gracias, hermano. Irma Morales. Irma, ¿tiene pregunta? Gracias por compartir. Muchas de las preguntas que estaban era que nos explicara algunos de los signos y las posturas de la iglesia. El padre lo explicó, pero muy súper bien, muy bien, como lo sabía hacer siempre, Padre Ben. Gracias. Iba a decir que eso es la misa, es la conmemoración de la última cena, como dijo el padre. Recibir la Eucaristía, la comunión y recibir a Jesucristo. Sí. Pues es el compendio de toda nuestra fe, porque ahí recibimos como católicos a Jesús. En la Santa Misa yo estaba mirando el individualismo, como dijo al final el padre, y me llamó la atención porque había escrito algo que pues no es posible para nosotros recibir la Eucaristía como un alimento privado para después encerrarnos en nosotros mismos cuando lo recibimos individualmente y nos vamos y nos quedamos con Él solamente y llevamos ese envío y ese altar en nuestras manos porque es Jesús mismo que va con nosotros y después no podemos ir a encerrarnos y no ir a compartir ese mensaje, eso que recibimos nosotros en la Eucaristía. Pues es que ese es un vínculo que nos hace a nosotros miembros de la misma comunidad y pues la Santa Misa es algo que nos llena, es la oración completa. Entonces estar ahí, como la vez pasada, la enseñanza que nos dio, ya la preparación viene a ir, es unirnos con el sacerdote espiritualmente, es estar ahí. Entonces si llevamos con esa preparación y vivimos esa experiencia de sentir a nuestro Señor y recibirlo y tenerlo con nosotros, y es no quedarnos con esa presencia de Dios en nosotros y poderlo compartir y poderlo llevar a los demás, experimentar esa presencia y estar en estas clases, que es lo más maravilloso, porque son las preguntas que hacen la mayoría de la gente: ¿cómo es que se debe de estar en la iglesia? ¿Cómo debe entrar? ¿Cómo debe estar uno sentado? Es de nosotros mismos llevar este mensaje de que escuchen esta enseñanza, de que estén en esta enseñanza, porque aquí está todo y es como apreciar y vivir y experimentar lo que tanto anhelamos, la Santa Misa. Y es algo maravilloso, Padre. Gracias por su enseñanza, gracias por esa paciencia que nos tiene de estarnos enseñando. Grandemente. Gracias, Padre. Emma. Gracias, Emma. Y como un líder de la comunidad también, como líder del grupo de oración, invitándoles a conocer un poquito, sobre todo nosotros tenemos que aprender cada día es una oportunidad para aprender y no algo nuevo, algo que puede tocar nuestras vidas, que es importante el aprendizaje de las enseñanzas de la iglesia. Cuando uno aprende y conoce, uno ama un poquito más. Entonces, gracias por tu presencia. Yeah. Señor Durán y luego Joseph Moctezuma. Doctor Durán, ¿usted tiene pregunta? Ok, entonces, Joseph Moctezuma. Sí, buenas tardes, Padre. Buenas tardes. Estado fabuloso esta clase y le agradezco a usted y a todos los presentes que estamos ahí escuchando algo tan precioso como nuestra Eucaristía. Hablando de eso, siempre he tenido, nomás quiero hacer un comentario, que siempre he tenido la idea de que para la Santa Eucaristía se necesita prepararse uno, no solamente confesándose, pero algo más se necesita. Y usted quizás, les quiero contar nomás una anécdota de allá de Nigeria, Sí. donde había un rey local que invitó a todos a la ceremonia que iba a tener, una fiesta que iba a tener. Sí. Y les pidió que trajeran vino, cada uno de ellos, y entonces empezaron a decir: ay, tengo que llevar vino, pero dices, si el otro va a llevar vino, yo entonces nomás llevo agua. Acabo que ya cuando se bate el agua con el vino, nadie va a saber que yo llevé agua. Y ese tipo de pensamiento no nomás lo tenía uno, sino le tenía otro y otro. Y casi todos los que iban a ir a la fiesta iban a llevar agua en vez de vino. Y cuando llegaron, lo batieron todo para que se hiciera un vino, y se resultó que todos llevaron agua.
y el rey les dijo, bueno, si ustedes traen esto es lo que les voy a dar. Y así sucede, la anécdota se termina ahí. Lo que yo veo en la Sagrada Misa es que mucha gente no trae su yo, su conciencia, su corazón. Llegan nomás como diciendo, tengo que esperar media hora porque ya me voy a ir al cine, ya voy a ir a desayunar. Están pensando en algo más que deben de hacer este domingo. Y cuando están allí, están con el reloj viendo a ver a qué horas rápido se termina la misa. Y para mí es parecido como estas personas que no trajeron nada a la fiesta, y cómo pueden entonces regresar llevándose algo a casa si no traen nada de su corazón, de su conciencia, de su amor. ¿Cómo pueden llevar eso a la casa? Entonces, por eso yo pienso que en la misa se necesita de llevar algo. Hay un dicho en México que dice que cuando hay fiesta de traje, piensan ellos que es llevar un traje. No es nomás decir qué es lo que traes para la fiesta, como aquí en Estados Unidos se acostumbra llevar algo siempre. Y por eso yo pienso que espiritualmente sí se necesita prepararse y llevar algo espiritual para la misa. Y ese es mi comentario. Ok, gracias, Joseph. Y Santo Tomás de Aquino lo habló en su Suma Teológica, que la manera de recibir algo, la cantidad que uno recibe, depende de la disposición del que recibe. Entonces, lo que tú traigas determina lo que tú vas a recibir. Si tú traigas un corazón muy agradable a nuestro Dios, muy preparado, entonces se caiga la semilla en una tierra fértil y tú vayas muy alegres. Otras personas van enojados, pero tú vayas muy alegre porque tú tienes una disposición de calidad cuando llegue a la Santa Misa. Gracias. ¿Hay más preguntas o comentarios? ¿Alguien de el YouTube? Ricardo, ¿no hay nadie en el YouTube? Tenemos personas que nos están viendo en el YouTube, pero no han hecho comentarios. Okay. Perdón, sí es cierto, porque me fui al Facebook. Entonces, gracias, Padre Ben, por su explicación tan fervorosa y única. Lo dice Carmen Balquí. También dice muchas gracias, la misma persona, muchas gracias, Padre, gracias. De Josie Lozano. Gracias. Sí, gracias. A ver, no sé si esta es una pregunta, dices que no hay una entrega total, la misa es una oración grande y hay que ir con el corazón dispuesto por eso, como dice el Padre, pedir el Espíritu Santo y las virtudes de Dios y también mucha fe. Esto fue las personas que nos están sintonizando en el Facebook y también en el YouTube. Y Marisol Ramos le da las gracias, Padre, a Maribel Morales, que hizo comentario. Irma Ríos dice, buenas tardes, bendiciones. Gracias. ¿Van a seguir pasando la misa en el Facebook? Sí, cada domingo vamos a pasar la Santa Misa en el Facebook, en YouTube, la misa de 9 de la mañana y la misa de 11 de la mañana, uno en español, uno en inglés, y luego durante la semana también vamos a pasar una misa en el Facebook. Y tenemos que agradecer a este hombre Ricardo, que está ayudándonos. La verdad es que el Señor tiene su manera de bendecir a su pueblo. Mira, muy poquito, unos días o unas semanas antes del coronavirus, nosotros dimos el trabajo a este hombre Ricardo. ¿Quién será de nosotros en el trabajo que él está haciendo? Y otra vez también una niña que está ayudando también, un joven de la comunidad Heli.
So, los dos son los nuevos empleados de Sagrado Corazón y el Señor les trajo porque Él sabía que vamos a tener este problema, porque todo el Señor sabe. Señor es. Por eso cuando cosas ocurren en tu vida, míralo con ojos de fe. Ricardo, te agradecemos mucho. Wow, gracias a Dios, como usted dijo, Padre, en una de sus enseñanzas siempre hay que dar la gloria a Dios y gracias por el trabajo que nos permite hacer. Gracias. Joseph want to ask question. Joseph tiene una pregunta. Oh yeah. Father, thank you for you, my God, everything. Yes. Thank you for the God, my Father, my Son, Holy Spirit, enjoy us, and thank you for you. Thank you, Padre Ben. Thank you. Thank you, Joseph. You know how much we love you. Thank you. Yeah, you are one of the reasons why I am here at Sacred Heart. Whenever I remember you, I said I'll continue to be here at Sacred Heart. Thank you, Joseph. Thank you. That's right. Gracias. Padre, Yes. Diana Villanueva tiene una pregunta. Okay. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta era que ¿es cierto que le puedes pedir a un santo que interceda por ti ante Dios? Porque lo que yo tenía entendido es que lo que quieras pedirle al Señor, se lo tienes que pedir en el nombre de Jesucristo. Entonces estaba un poco confundida. No sé si podría aclararme. Gracias, mi hermana. Una pregunta muy preciosa. Como he dicho, la iglesia creemos en la comunión de los santos, que hay una relación entre nosotros y los que están en el cielo. Los santos moran en el cielo en la presencia de nuestro Dios. La iglesia católica tiene culto a los santos. ¿Qué significa este? Como nosotros aquí en la tierra pedimos auxilios de unos a otros. Yo puedo decirte, mi hermana, ora por mí. Mi hermana, yo estoy pasando ahora con un problema, por favor, apóyame. Creemos que los santos, y queremos, y es la verdad. Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque ha muerto, vivirá. Entonces los santos están vivos en el cielo y ellos tienen capacidad de orar por nosotros. Porque están vivos y ante nuestro Dios pueden interceder por nosotros. Porque ellos nos entienden y ellos no están de una competencia con Jesús. Jesús es el único camino, es la verdad, es la vida. Muy importante, pero Jesús no es un hombre egoísta. Muy egoísta, él comparte su ministerio con otras personas. Cuando estaba aquí en la tierra, él tenía discípulos. Él envió a sus discípulos. Así también, él tiene también los que han llegado ante nuestro Dios. Y orando a los santos significa también imitar a los santos. No solamente decirles, pero imitar a su vida, como ellos aguantaban los problemas y dificultades. Entonces podemos imitar la vida de los santos. No es una competición contra Jesús, porque ellos ahora han triunfando y creemos que ellos pueden pedir por nosotros. Tú puedes decir a tu sacerdote, oran por ti. Tú puedes decir a tu abuelo, que está todavía aquí, o que ha muerto, por decir que tu abuelo está en el cielo, ora por mí si tú estás en el cielo. Estas cosas son cosas que el Señor nos ha dado. Recordamos en el libro de la carta a los Hebreos, nos dicen que tenemos una multitud de intercesores. Una multitud de intercesores. Entonces significa que hay personas que interceden por nosotros ante nuestro Dios. Y hay también en la tradición de la iglesia, en la patrología de la iglesia, en todo lo que significa la vida de la iglesia, algunas enseñanzas, revelaciones, donde hemos visto que los santos, mientras que estaban aquí, estaban hablando con nuestro Dios.
Piensa sobre las visiones de los santos y las santas, Santa Faustina, Santa Margarita de Alacoque, muchos de ellos tenían visiones. Santa Teresa de Ávila, Santa Catrina de Siena, todos ellos tenían una conexión profunda y pueden también interceder por nosotros. Gracias, hermana. Gracias. Vamos a un comentario que nos viene desde El Salvador. Dice, Wow. gracias Padre por el carisma con que nos imparte cada enseñanza. Gracias. También muchas gracias por todos los hermanos que hacen todo esto posible. Bendiciones desde El Salvador. Gaby Ayala. Gabriela Montes dice, Padre, una pregunta. Okay. ¿Cuál es el significado del incienso antes del Evangelio? Muy interesante. El incienso es una manera de orar ante nuestro Dios. El incienso es una oración, una santificación. El nombre de Dios es santo, el triple de santidad de nuestro Dios. Cuando rezamos santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Estamos afirmando la Trinidad, Dios santo. Entonces el incienso es ofrecer gloria, oraciones a nuestro Dios. Lo hagamos al principio de la Santa Misa, en el altar, santificando el altar, bendiciendo a nuestro Dios. Lo hagamos durante el Evangelio, santificando la palabra que se hizo carne y acampó entre nosotros, honrando, venerando, alabando y santificando a nuestro Dios. Cuando lo hagamos ante un sacerdote, representa a Jesús. Lo damos gloria a Dios por su servicio. Cuando incensamos a la gente, es una oración. Un pueblo santo, un pueblo santificado, un pueblo que vaya al cielo. Un pueblo, porque entre la asamblea hay muchos santos. Y la asamblea que se han reunido es una asamblea santa. Y si tú no eres santa, entonces estás perdiendo tu identidad. Por eso necesitamos, querer de ser santos. Yo lo he dicho, si tú no estás pensando en la santidad, no hace falta llegar a la misa. Tú estás en el camino. El pecador que quiere recibir el perdón es como somos. Pecadores amados por nuestro Dios. Padre, le tengo 3 preguntas de 3 diferentes personas. Wow. La primera de Hermidita Berbisca, Yes. una de las catequistas, la está viendo por medio de YouTube, pero me mandó un texto que dice, buenas noches, buenísima clase y llena de enseñanzas. Gracias, Padre. Padre, en el momento se aplaude. ¿Por qué hay personas que se molestan que aplauden en este momento? ¿Que sí o no se puede aplaudir en la misa? Muy interesante esta pregunta, Emerita. Espero que estás mejor de salud. Te recuerdo siempre porque tú vienes a la misa de la mañana. Yo sé que tú y tu familia están bien, que el Señor sigue bendiciendo a ti y a las personas de la familia tuya. Y es muy importante que en la misa toda la gloria es de nuestro Dios. San Ignacio de Loyola decía, ad maioriam Deum gloriam, toda para la gloria de Dios. Cuando yo saludé y agradecí ahora a nuestro hermano Ricardo, él hizo un hincapié en una de las enseñanzas mías que yo decía que todos tenemos que agradecer a Dios y no a nosotros. Cuando estoy agradeciendo a Ricardo, estoy agradeciendo la gracia de Dios en él. Entonces, cuando estamos aplaudiendo, no tenemos que hacerlo como si fuera algo social, sino glorificar a Dios en lo que aplaudimos. Pero no tiene que ser como algo social. O esta persona ha hecho algo excelente. Cuando yo llegué aquí en esta iglesia, cuando yo daba homilía en mis primeros años de esta iglesia, me aplaudía en cada homilía. Yo decía que no se tiene que hacer. Porque no es yo que estaba hablando, es mi Papá Celestial que me ilumina para que yo pueda llegar a su pueblo. Se tiene que cuidar porque a veces lo hagamos como si fuera un teatro. No está bien.
at all. Y no está bien. Pero sí es, una vez que uno puede decir, agradecer más al Señor por la gracia de este hombre. O el día de ordenación, el obispo dice, aplaudamos a los que han dicho sí al Señor. Aplaudamos a los que son, han dicho sí a Dios, porque es la gloria de Dios, no a ellos. Pero la gracia que Dios les ha dado es Dios que se adora en la iglesia y no de nosotros. Muy bien, Padre. Gracias. Viviana Villalbazo dice, ¿cómo se puede orar a los santos? ¿Me puede dar un pequeño ejemplo? Muy bien. Decimos, San Francisco de Asisi ora por nosotros. San Miguel ora por nosotros. Ellos oran por nosotros. Manera de orar a través de los santos, como he dicho, primeramente es imitar su vida. Otra vez hablar con ellos, por favor, ayúdame. Hay oración de San Miguel de Arcángel, tú puedes mirarlo, lo hacemos aquí. Hay oración a San Francisco de Asisi, hay pequeñas oraciones. Cada vez que estamos orando a ellos es agradeciendo al Señor por la obra que ellos han hecho o que ellos nos ayuden. Ayúdame a ser como tú. Entonces, a través de un rosario se puede orar con un santo, a través de una petición pequeñita, a través de adorar a Jesús como adoraba a los santos. Es una manera de orar con un santo, un rosario, unas oraciones pequeñitas, pero al fin uno dice, ora por nosotros. Y José Velázquez le pregunta, Padre Ben, ¿me puede decir si es cierto que todos tenemos un ángel que nos cuida a todas horas? ¿Que tenemos qué? ¿Un ángel? Sí, tenemos lo que llamamos un ángel de guardia. Recordamos que en Éxodo capítulo 23, versículo 20, el Señor decía, yo he mandado mis ángeles para que vayan delante de ustedes. En la doctrina de la iglesia, en la catequesis de la iglesia, en la creencia de la iglesia, nosotros creemos que hay ángel de guardia. El otro día Ana Estrella me estaba enseñando que nosotros que somos sacerdotes también tenemos ángeles especiales que nos cuidan. Muy interesante, es algo que yo quiero meterme a conocerlo un poquito más, pero yo sé que hay ángeles que nos acompañan, todos nosotros, pero nosotros podemos dar caso a ellos o no dar caso a ellos. A veces también nuestra conciencia puede ser nuestra ángel. Cuando nuestra conciencia nos dice, haga el bien, deja de hacerla mal. Entonces es como un ángel nos dirige. Pero uno tiene que invocar a sus ángeles de guardia. Pero este significa un nivel un poquito alto de la vida espiritual. Cuando uno empieza a reconocer que uno tiene un ángel de guardia, este significa que esa persona está creciendo en su vida espiritual, porque no todo el mundo puede entender este lenguaje. Entonces, el que tiene devoción a un ángel de guardia significa que esta persona está un poquito arriba en la vida espiritual. Gracias. Gracias. Para las personas que nos están escuchando en este momento, y tienen algunos problemas porque en las reservaciones para la misa, si ya se ha llenado y quiere mandar un correo electrónico, una de las personas que está encargada sobre esto es nuestra coordinadora de los jóvenes y puede enviar un correo electrónico a laura, laura.sacredheartrc.org y ella puede ayudarle porque por ahí hay algunos problemillas. O si no, puede llamar en la oficina o mirar en el website sacredheartrc.org y ahí está en el staff, ahí está su correo electrónico. Cecilia, ¿algo más para ya concluir? Yo creo que eso ya es todo. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes y vemos, puede ser que vamos a hablar un poquito de los sacramentos de sanación, la reconciliación y luego la unción a los enfermos. Hemos terminado con la Eucaristía porque hemos llevado muchas semanas hablando de la Eucaristía, pero yo pienso que lo que hemos logrado con este tema es muy importante. Entonces, semana que viene podemos empezar a mirar dos sacramentos de la
de la sanación, empezando con el sacramento de la reconciliación, cómo se puede entender ese sacramento tan importante en la vida de la iglesia. Gracias a todos y gracias a los que nos han ayudado en este día. Vamos ahora y gracias por participar. Estoy muy contento a teneros, a saber que somos una iglesia, que cuando regresemos a la iglesia, que seamos alegres esta semana y paciencia también. Una persona ha dicho que necesitamos ser humildes en nuestra iglesia para poder, que todo el mundo que viene sabe que no es el problema de Ricardo o de Padre Ben o de Mauricio o de Ana o de Laquita o de Junet o de esta persona Cecilia, no es nosotros, todos. El doctor Durán, no, es todos nosotros. Somos ubicados, entonces vengas con un ánimo de que tú eres parte de la solución de cualquier problema que surge por la coronavirus, que compartimos juntos. Yo dije a Ricardo, estoy preparado a hacer muchas misas, si Dios me da la energía para acomodar a todo el mundo, pero tenemos que también saber que no puedo celebrar solo, voy a necesitar personas que me ayuden. Entonces, aunque yo puedo decir voy a celebrar más misas, tengo que mirar a los servidores que tienen familias, pero hay que van a transmitir las misas también a través de Facebook, se van durante la semana, uno puede también venir a la Santa Misa como si uno no ha podido ir durante el fin de semana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos por este tiempo tan precioso que tú nos has dado a conocer un poquito nuestra fe y caminar contigo, sobre todo conociendo que necesitamos participar activamente en la celebración de la Santa Misa. Señor, gracias por mis hermanas y mis hermanos que nos han acompañado esta noche. Señor, gracias por también esta oportunidad de abrir nuestra iglesia. Como tú nos has enseñado hoy a través de la homilía, no solamente abrir la puerta de la iglesia, sino abrir nuestros corazones. Señor, que nuestros corazones sean corazones contritos, corazones preparados para recibirte. Que el comienzo de la iglesia ahora sea un comienzo fuerte de la vida espiritual para cada uno de nosotros. Que estos comienzos nuevos sea oportunidad para que crezcamos en ti. Llénanos con paz, llénanos con alegría. Señor, haga que haya un mundo nuevo. Señor, manda tu espíritu para que renueva la faz de la tierra. Que haya más paz, más amor, más unidad. Que haya menos violencia en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestro mundo de hoy. Que el Señor bendiga a todos ustedes, bendiga a vuestras familias, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, Virgen de Guadalupe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Gracias. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Gracias. Dentro de poco vamos a recibir un don de alguien y de la iglesia para tener una línea donde vamos a aprender mucho sobre la iglesia, sobre las enseñanzas de la iglesia. Todos ustedes que están viniendo, hay un regalo que está esperando a todos ustedes. Entonces invita a más gente y agradecemos a Juliet que quiere darnos este favor de tener una línea completa de recibir muchas enseñanzas de la iglesia. Estamos muy contentos por este regalo tan grande. Que el Señor bendiga a todos ustedes y bendiga a Janet y su familia por este propósito. Gracias.
Buenas noches a todos.